Hola, nosotros somos Gladys. Y Yuridia. Nosotros les vamos a presentar el aprendizaje grupal y aprendizaje cooperativo. Para comenzar tenemos el aprendizaje grupal. El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido motivo de múltiples estudios. Se ha visualizado desde la perspectiva de diferentes corrientes como la psicológica, la pedagógica y la sociológica. Si consideramos al ser humano como un ser social, productor y producto de relaciones sociales, inmerso en una problemática histórica determinada, nuestra concepción de aprendizaje y docencia se apoyará en estos principios y nos ubicará en el terreno de la psicología social y en el campo del aprendizaje grupal. La concepción de aprendizaje grupal propicia que los educandos autodescubran sus potencialidades, qué saben y qué pueden hacer, y estimula la expresión de sentimientos para compartir como equipo. Pero es imprescindible que los docentes den la oportunidad para que los educandos sean el eje de su entorno, porque el aprendizaje grupal es colaboración, construcción de conocimientos a partir de necesidades, intereses y objetivos de sus integrantes, por medio de su participación en la organización y desarrollo del proceso pedagógico. Hablar de aprendizaje grupal implica ubicar al docente y al estudiante como seres sociales, integrantes de grupos, buscar el abordaje y la transformación del conocimiento desde una perspectiva de grupo, valorar la importancia de aprender a interactuar en grupo y a vincularse con los otros, aceptar que aprender a elaborar el conocimiento implica igualmente considerar que la interacción y el grupo son medio y fuente de experiencias para el sujeto que posibilita el aprendizaje. Reconocer además la importancia de la comunicación y de la dialéctica en las modificaciones del sujeto-grupo. Continuando, tenemos lo que es la definición. El aprendizaje grupal es un proceso de interacción e influencia mutua en el que intervienen en interjuego dinámico los miembros del grupo, el profesor, las actividades conjuntas, las tareas, los métodos y técnicas grupales y los contenidos que se han de asimilar. Se define también al grupo de aprendizaje como un conjunto de personas que puede ser restringido o amplio, puede ser pequeño o muy numeroso, homogéneo o heterogéneo, el cual se reúnen alrededor de un objetivo en común, que es el conocimiento. Los integrantes del grupo deben estar conscientes de que éste debe ser construido, recreado y transformado, y que ello implica la responsabilidad de indagar, analizar, criticar y producir conocimientos para transformarse a sí mismos y transformar la realidad, lo cual implica avanzar en el conocimiento y al mismo tiempo modificar o cambiar el tipo de relaciones que se da en el interior del grupo. Continuando con el tema, tenemos las características del aprendizaje grupal, las cuales nos dicen que una de las principales es que como grupo tiene su propia formación, y otra característica es que la construcción del conocimiento a partir de los intereses y necesidades se integran dialécticamente lo que es el aprendizaje individual, el proceso grupal y el proceso de enseñanza. Otra característica es que se expresan los aspectos temáticos, metodológicos y dinámicos en interrelación continua. El interés en el que se aprende y cómo se aprende. Y además se conjugan los aspectos afectivos y cognitivos. Además, también el docente desempeña la función solo de coordinador y no es un miembro más del grupo. Siguiendo con el tema, tenemos la estructura de la actividad de aprendizaje grupal. Como primer estructura tenemos el sujeto grupal. Dice que el sujeto grupal es quien realiza el conjunto de acciones sobre el objeto, lo que constituye el grupo, identificando y diferenciando las determinadas características psicológicas, las formas de pensar, de sentir y de hacer. El sujeto individual no desaparece, sino que se muestra reconfigurado desde su incorporación a la nueva estructura,
La introducción del concepto de sujeto grupal incorpora importantes cambios al análisis de los demás elementos de la estructura. Como segunda estructura tenemos el objeto de la actividad, la cual nos dice que como fragmento de la realidad a aprender o transformar está constituido por los conocimientos y habilidades a asimilar el sistema de relaciones, de vínculos en el dicho objeto que se encuentra. Y como tercera estructura tenemos el objetivo de la actividad. Como el resultado o propósito a lograr, abarca las transformaciones en el sujeto individual y en el sujeto grupal. A nivel individual, las transformaciones se refieren a toda la personalidad, al enriquecimiento de su mundo interno o a través de la internalización de la trama a vincular. A nivel grupal, las transformaciones están referidas a la conversión del grupo en sí en un grupo para ser un sujeto grupal. Como cuarta estructura tenemos lo que son los procedimientos y nos dice que los procedimientos constituyen el sistema de acciones y operaciones que permiten transformar el objeto en un producto subjetivo, ciclos sucesivos de acciones externas e internas que en el plano externo tienen el carácter de acciones conjuntas recíprocas. Como quinta estructura tenemos a los medios, que son los materiales tanto psicológicos de los que se disponen para realizar la actividad grupal, como pueden ser los materiales, como por ejemplo las condiciones de espacio, tiempo, disponibilidad de los mismos, o los medios psicológicos que se refieren al conjunto de conocimientos, experiencias, estrategias de aprendizaje, modos de actuar, formas de relacionarse, habilidades para trabajar en el grupo y que cada uno de sus miembros estén dispuestos a realizar la actividad. Y como última parte de la estructura tenemos lo que es el producto o resultado logrado, como síntesis de las relaciones, de la interacción recíproca entre los participantes sobre la base de la organización de la actividad, y es la constitución del grupo en sujeto de la actividad y el crecimiento personal de cada uno de los miembros. Como siguiente subtema tenemos lo que son los momentos grupales. Y aquí tenemos a dos autores que los clasifican de diferente manera, pero al final pues vienen siendo lo mismo. El primer autor es Bauleo, que nos dice que como primer momento parece rehuir entre la tarea y buscar pretextos que le permitan salirse del momento presente para no enfrentarla. Como segundo momento, nos dice que el grupo comienza a organizarse para entrar a la tarea, para analizar los temas propuestos, para rechazar las actividades indicadas. Y por último, tenemos un tercer momento que dice que en el pleno funcionamiento el grupo integra sus experiencias para lograr una síntesis de la tarea. Y a estos tres momentos él los nombra como de indiscriminación, de discriminación y de síntesis. Tenemos un segundo autor que es Rivière, que los clasifica en tarea, pretarea y proyecto. La pretarea nos dice que se caracteriza por la resistencia del grupo a enfrentarse a una nueva situación de aprendizaje. Esto plantea un cambio y todo cambio puede resultar amenazante, generándose dos tipos de miedo: el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. El otro momento es el de la tarea. La tarea se constituye como el eje central, el objetivo que el grupo desea alcanzar, el factor por el que los integrantes se han reunido. Esto es lo que constituye la tarea explícita del grupo. Sin embargo, bajo la tarea explícita subyace otra implícita, la de sacar al descubierto las actividades ocultas, los miedos a la pérdida y al ataque, las resistencias al cambio, las angustias que el grupo ha sentido. La realización de la tarea implícita es responsabilidad del coordinador, así como la tarea explícita es responsabilidad de los participantes.
Y como tercer momento tenemos el proyecto. Este momento se alcanza cuando el grupo comienza a plantearse objetivos que van más allá del aquí y el ahora grupal, es decir, que trasciende la tarea inmediata y del grupo mismo. Existe un compromiso con sus posibilidades y limitaciones. El grupo busca entonces una manera de proyectar esta experiencia de una forma socialmente útil en la elaboración de un proyecto. Siguiendo con el tema, tenemos lo que son los elementos para el aprendizaje grupal. Y nos dice que aquí hay 3 elementos, lo que es la información, la emoción y producción. En la práctica docente necesitamos de la información. Esta puede y debe ser propiciada por el profesor, por los alumnos, por especialistas, por los medios audiovisuales o por textos, entre otras más. Lo importante es que esta información sea seleccionada en función de los conocimientos acumulados que se requieren reflexionar y analizar. En este aspecto cobra también importancia lo que es la emoción o la afectividad de los sujetos. De la manera o forma en que la información sea recibida, dependerá su rechazo o no rechazo en la búsqueda de nuevos conocimientos que le permitan alcanzar una cierta satisfacción, misma que le permita seguir obteniendo mayores conocimientos que lo lleven a lo que se llama lo que es la producción, que el grupo sienta que avanzó, que logró mayor claridad y un nuevo panorama sobre la información que recibió al principio. Y ya para terminar, tenemos algunas ventajas y desventajas de lo que es el aprendizaje grupal. Dentro de las ventajas tenemos que es múltiple cuando se destaca en él la estimulación de habilidades personales y disminuir los sentimientos. Se propicia a partir de la participación individual y la responsabilidad compartida por los resultados del grupo. También favorece los sentimientos de autosuficiencia y se propicia a partir de la participación individual. Permite el logro de objetivos que son cualitativamente más ricos en contenido, asegurando la calidad y exactitud en las ideas y soluciones planteadas. Favorece la asimilación de conocimientos y el desarrollo de la personalidad. Facilita la comprensión de problemas complejos, toma de decisiones, autodeterminación de los educandos y el desarrollo de habilidades profesionales. También favorece la motivación por el aprendizaje y desarrolla la autodisciplina, la responsabilidad personal, autoconciencia y las convicciones orientadas al cumplimiento del deber social. Y también dentro de las ventajas tenemos que tiene un mayor nivel de elaboración y creatividad. Dentro de las desventajas tenemos la incomodidad, la ansiedad y resistencia al cambio del trabajo en equipo. También tenemos que hay un riesgo de que los estudiantes no participen. Y también no todas las personas aprenden o generan su conocimiento de la misma manera. En ocasiones no se le elige el modelo más adecuado y limita a cada estudiante a que generen conocimientos. Y también por último tenemos que no puede funcionar dependiendo de la capacidad de entendimiento de los estudiantes. El segundo tema es el aprendizaje cooperativo. Este nos dice que es una práctica educativa y un modelo de aprendizaje institucional. Esto quiere decir que es un aprendizaje que se puede dar en las escuelas. Dice que agrupa a los alumnos en equipos pequeños y heterogéneos, donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada para resolver tareas y profundizar en sus propios aprendizajes. Esto quiere decir que aprende de los demás y junto a los demás. El aprendizaje cooperativo es abordar cooperativamente un problema. No es agrupar alumnos para hacer un trabajo o para que se comuniquen mientras lo hacen individualmente. También es lograr interdependencia entre el grupo y con respecto a sus tareas. O sea, que la tarea dependa de que todos participen. Es ser responsable del propio aprendizaje y del de los demás.
También hay que aprender que no hay líder, sino que todos son líderes. Para tener un aprendizaje debe haber una colaboración efectiva. Primero tenemos que definir las actividades. Las actividades pueden ser colaborativas. Ellas estructuran la interdependencia positivamente entre los integrantes. También tenemos que definir los roles. Otro aspecto importante para este fin es el de definir los roles. Los estudiantes deben ser responsables, deben estar motivados, ser colaborativos y ser estratégicos. Y los profesores son los que se encargan de definir las condiciones iniciales del trabajo. También tenemos que definir las herramientas. Estas deben contar con herramientas adecuadas que permitan soportar el proceso del aprendizaje. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion.